a visitar a Alberto por la misma razón que otros siguen adorando al Che. Vamos, incluso aquí en México tuvimos este sexenio a uno del gabinete que era admirador de Pol Pot. Ah, pues no sé quién era admirador de Pol Pot. Pero te voy a decir una cosa. Yo puedo entender que tú tengas problemas ideológicos en contra de la izquierda comunista. Yo también los tengo, contra la izquierda leninista o la izquierda revolucionaria. Pero igualar, equiparar a un torturador como el Ángel Rubio de la Muerte, como Alberto Astiz, equipararlo con el Che es un exceso. Sí, el Che era brutal, era un asesino, y sí, fusiló gente y todo lo que tú quieras, pero no fue en ninguna medida un torturador. Él siempre actuó en términos de guerra y puedes estar en total desacuerdo con él. Y si ves el vídeo que yo le dediqué al Che Guevara, donde traté de reconstruir su biografía sin apasionamientos partidistas, porque yo ni soy comunista, ni soy leninista, ni cosa por el estilo, pero trato de no ser el que condena. El Che era lo peor, era el peor demonio del universo, el ser más cruel que había. No, hombre, no. Son como muchos, y lo que hizo lo hizo, y hay que verlo y hay que denunciarlo, pero tranquilos, no es el peor del mundo. Alberto Astiz entra entre los peores del mundo, ¿no? Y todavía Alberto Astiz está muy lejos de algunos de las grandes bestias nazis de la Alemania de Hitler. Entonces, guarda las distancias, ¿no? No puedes equiparar a Astiz con... Esa es una de las cosas que yo pido que pensemos en este canal, en estas emisiones. Hay que saber matizar, incluso en estos terrenos, ¿no? El Che siempre actuó en un ámbito de guerra. Si mal no recuerdo, estableció campos de reeducación para homosexuales donde quien fallaba era fusilado. No, fusilado no. Eran tremendamente enemigos de los homosexuales, pero sospechosos de los homosexuales. Como me dijo a mí, con la primera vez que yo estuve en Cuba, en la primera mañana fue alguien de la policía, pues llevamos un montón de escritores policíacos, mexicanos y estadounidenses. Y nos decía que, bueno, que la situación de la homosexualidad, que Cuba había optado por resolverla, por abordarla mediante la represión, pero no fue una represión asesina, ni eran torturados, vamos, que estaba muy mal lo que se hacía, sí, pero no es él no es el que los implanta, es el que creo que los sugiere. Pero él, los asesinatos los comete en situaciones, en condiciones de guerra. Y si alguna vez no lo hizo, sigue siendo muy distinto de tomar gente civil por sus ideas, llevártelos, o por ser parientes de otras personas, llevártelos, encerrarlos, desaparecerlos, torturarlos y tirarlos al mar. O sea, hay matices.